El caso fue resuelto gracias a que el asesino tomó unas fotografías. Este es el caso de Travis Alexander. Hola a todos, yo soy Leslie y el día de hoy te vengo a contar el caso de Travis Alexander. Antes de comenzar con este video, no se te olvide darle al botón de suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada que subimos un nuevo video. Sin nada más que decir, comencemos. Esta historia tiene comienzo el 9 de junio del 2008, cuando una joven de 28 años, Mimi Half, se encontraba alistando sus maletas para un viaje a Cancún, México. Sin embargo, este viaje no se pudo realizar porque faltaba alguien muy importante, su acompañante, Travis Alexander, de 30 años, a quien había conocido el año pasado en una iglesia mormona. De hecho, el viaje que iban a realizar había sido también por parte de la iglesia, pero hacia Travis, y Travis había decidido tomar este viaje en compañía de Mimi. Sin embargo, como él nunca se presentó, este viaje no se realizó. Cuando Mimi veía el paso de las horas y que en ningún momento Travis se presentó, comenzó a llamar a los amigos de Travis para poder preguntarle si sabían algo sobre él o si algo le había sucedido. Sin embargo, la respuesta de todos estos amigos era exactamente la misma. No sabían en dónde estaba o que creían que estaba tomando su vuelo hacia Cancún. A pesar de esto, Mimi trató de no preocuparse y pensar que él simplemente se había ido al viaje solo. Pero después de 5 días donde no supo nada de él, comenzó a preocuparse un poco de que algo le haya sucedido, por lo que por iniciativa propia decide ir hasta la casa de Travis. En este lugar comienza a golpear a la puerta, pero nadie le abre. Ella insiste en varias ocasiones y señala que la casa parecía vacía y que solamente estaba el perro de Travis. Un poco agobiada por la situación, decide llamarle a una amiga, y esta amiga viene en compañía de su novio. Los tres comienzan a llamar a la puerta y a rodear la casa para ver si había alguna manera de entrar o de saber si había alguien adentro. Sin embargo, todas las ventanas se encontraban totalmente cerradas y las puertas con llave, por lo que les fue imposible ingresar o tan siquiera ver si había alguien. Los amigos de Mimi le dicen a ella que se comunique con algún amigo de Travis que sepa la contraseña del garaje, ya que de esta manera podrían ingresar a la casa. Ella les hace caso y llama a un amigo, quien les da la clave y entran por el garaje. Cuando entran por el garaje, los tres señalan haber sentido un horrible olor, pero pasaron de este tema y fueron directo hacia la habitación de Travis. Aquí le comienzan a llamar a la puerta, pero nadie responde, por lo que al final intentan abrirla, pero esta se encontraba con llave. Después de intentar ingresar, los tres van hacia las habitaciones de sus roomies, ya que Travis no vivía solo en esta casa. En la propiedad vivían 3 hombres, Travis y 2 compañeros de cuarto. Cuando van hacia el cuarto de uno de sus compañeros, le comienzan a golpear y este abre la puerta. Le explican un poco la situación y todo el tiempo que habían estado intentando entrar y golpear. Y él les dice que no había escuchado nada porque estaba viendo una película a todo volumen. Después de haber escuchado esto, ellos comienzan a preguntarle si sabe dónde está Travis o si sabe algo sobre él. Y él les responde que creía que estaba en su viaje en Cancún, por lo que desde ese día no lo había visto. Mimi le contesta que ya habían pasado varios días y que de hecho el viaje nunca se realizó. Así que después de escuchar todos estos argumentos, el roomie les explica que él tiene la copia de la habitación y que podría abrirla sin problema. Así que los 4 se dirigen hasta la alcoba. La persona que entra a la habitación es el roomie de Travis. Él explica que al momento de abrir la puerta ve manchitas de sangre, algo que claramente le preocupó. Él hace como un tipo de escaneo por la habitación y se percata que hay un charco grande de sangre en la puerta del baño. Así que se dirige hasta ese lugar y abre la puerta. En este momento él gira su mirada hacia el lado izquierdo y se da cuenta que en la ducha estaba el cuerpo de Travis. Alterado por lo que ve, comienza a gritar y a pedirle a las otras personas que llamen de inmediato a la policía.
Cuando la policía llega, lo primero que hace es preguntar qué había sucedido y qué habían visto. Los cuatro les comentan la historia que ya les había comentado antes, y es así cuando entran los detectives. Lo primero que hacen es revisar la casa, y algunos se percataron de que estaba bastante ordenada. Cuando entran al cuarto se dan cuenta que la escena principal había sucedido en el baño, pero aún así para ellos era necesario acordonar toda la casa. Cuando comienzan a buscar algún tipo de pista o información, un grupo de ellos encontró algo bastante importante en el cuarto de lavado, donde habían 2 lavadoras. En una de estas lavadoras habían unas toallas blancas que habían sido lavadas, y entre estas toallas había una cámara digital, la cual para las autoridades era bastante importante porque podría tener información del asesino. Pero como les mencioné antes, esta cámara había sido lavada, por lo que tenían que esperar un proceso bastante largo para que las imágenes pudieran llegar a ser reveladas y que no se perdiera el material que tenía la cámara. Al comienzo de la investigación, las autoridades señalaron como principales sospechosos a los roomies de Travis. Esto porque eran las únicas personas que podrían entrar a la casa sin la necesidad de forzar alguna entrada. Aunque con el paso del tiempo comenzaron a indagar un poco más sobre la vida de Travis y cómo era él. Travis Victor Alexander había nacido el 28 de junio de 1977 en Riverside, California. Cuando él tenía 11 años, vivió junto a sus 7 hermanos en la casa de sus abuelos paternos, esto después de que su padre falleció. Cuando pasan los años, Travis decide unirse a la religión mormona, una religión que es bastante estricta con sus creencias. Inclusive una de estas creencias más fuertes era la castidad, por lo que ninguno podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando comenzaron a interrogar a los amigos más cercanos de Travis, también interrogaron a Jodi Arias, quien se había convertido en su expareja hace 6 meses. Según lo que había comentado Jodi, ellos a pesar de haber terminado tenían una relación bastante cercana como amigos, y explica que la última vez que lo vio fue en abril del 2008. Ella se mostró, al igual que muchos de sus amigos, como una persona bastante colaborativa y dejó que las autoridades tomaran su ADN y sus huellas dactilares. A pesar de que se había mostrado como una persona bastante colaborativa ante las autoridades, los amigos de Travis seguían señalando y diciendo que ella era posiblemente la responsable del crimen, explicando que Travis había decidido terminar la relación porque veía rasgos de locura en ella. Durante el tiempo que estuvieron en la relación, ellos regresaban y terminaban en muchas ocasiones. Inclusive se llegó a señalar que este pacto de castidad no lo había cumplido desde el momento que conoció a Jodi. Durante un tiempo también tuvieron lo que era una relación a distancia, y apenas terminó Travis con ella, ella se mudó bastante cerca de él, algo que al terminar una relación es bastante extraño. Incluso dijeron que Jodi trató de convertirse a la religión mormona, algo que a lo que Travis no estaba de acuerdo. Las autoridades entendían que debían de comunicarse nuevamente con Jodi para que diera algunas explicaciones. Así que van hasta Salt Lake City, lugar donde Jodi estaba porque había ido a una convención de PPL. Cuando hablan con ella, ella les explica que se había ido del norte de California el 2 de junio para poder visitar a unos amigos, quienes estaban al sur de California, y el 5 de junio llegó a Salt Lake. Para que las autoridades pudieran confirmar esta información, hablan con el acompañante de Jodi, Ryan Boards, quien en ese momento era su interés amoroso. Ryan les explica a las autoridades que sí, ella había llegado el 5 de junio a eso de las 11 de la mañana. Y les explica que en su personalidad no había visto nada extraño. Sin embargo, sí les menciona que ella se había cambiado el color de su cabello, ya que antes era rubia y llegó siendo castaña. Además de esto, también les dice que ella tenía unas heridas en los dedos, las cuales cuando él le preguntó, dijo que había sido por su trabajo en un bar. Unas semanas después, el 15 de julio del 2008, Jodi es interrogada. Al comienzo del interrogatorio, el detective le comienza a decir los motivos del por qué ella es la principal sospechosa, explicándole también que en la versión que ella había dado de su recorrido había un espacio en blanco en el que ella pudo haber cometido el asesinato.
Pero a pesar de esta conversación, ella continuaba siendo firme y diciendo que no había cometido ningún crimen. Aunque esto comienza a cambiar cuando las autoridades le explican que no solamente tenían estas teorías en su contra, sino que también habían encontrado sus huellas y cabellos en la escena del crimen, ya que, como les mencioné antes, ella se había portado bastante colaborativa con las autoridades y les había dado su ADN y sus huellas. Sin embargo, ella se justifica y señala que en muchas ocasiones había ido a la casa de Travis aún sin ser pareja, y que seguramente en alguna de estas ocasiones quedaron sus huellas y sus cabellos. Y es en este momento en el que el detective le muestra la cámara digital, la que, como les mencioné antes, podría tener muy buena información dentro de su memoria. La primera y segunda imagen que le muestran era Travis, que estaba en el baño duchándose y posando. Y en la siguiente imagen se podía ver a Jodi desnuda. Después se ve a Travis desnudo encima de la cama al lado de un lubricante. Pero a pesar de tener ya inclusive estas pruebas donde se ve a ella en la escena del crimen, ella se justifica diciendo que estas imágenes podrían de haber sido modificadas por cualquiera y que ella no era la responsable. Y es en este momento cuando el detective decide mostrarle una última imagen, en la que se podía ver un poco del cuerpo de Travis y el pie de Jodi. Después de estas últimas imágenes, el detective salió de la habitación y dejó a Jodi sola, y es captada por las cámaras teniendo una actitud bastante extraña. Después del interrogatorio que le habían hecho a Jodi, también se trató de hablar con su familia, más específicamente con sus padres, quienes no tenían muy buenas referencias de ella. Ellos habían explicado que Jodi era una persona bastante rebelde y manipuladora, y que de hecho se había metido en muchos problemas cuando estaba en la escuela. También explicaron que desde muy joven se había ido de la casa en compañía de su novio, y que por todas las cosas que habían sucedido no tenían muy buena relación con ella. También señalan que un día antes de que ella hiciera su viaje hacia la convención, o sea el 4 de junio, ella había ido a la casa de sus padres y les dice que solamente se podía quedar un momento porque la podían atrapar. Ellos le preguntan a qué se refiere con eso de que la van a atrapar, pero no da mucha información sobre esto y se queda callada. Después de hablar con los padres de Jodi, al día siguiente nuevamente hablan con ella, pero en esta ocasión ella decide hablar y comentar lo que realmente había sucedido. Ella explica que estaba en la casa de Travis, los dos habían tenido relaciones sexuales y ya se iban a bañar. En ese momento Travis entra a la ducha y ella le comienza a tomar algunas fotos. En ese momento entran un hombre y una mujer, los dos encapuchados. Lo primero que hacen es dispararle a Travis, quien queda en el piso de la ducha. Jodi, un poco preocupada y alterada por lo que estaba sucediendo, lo primero que hace es esconderse en el armario, lugar donde al final fueron los dos encapuchados. El hombre encapuchado le dice a la mujer encapuchada que debe de matar a Jodi, y ella y Jodi comienzan a forcejear, puesto que ella tenía un cuchillo. En algún punto el hombre encapuchado la detiene y comienza a discutir con la mujer encapuchada. Le dice que para esto no era lo que habían venido y los dos se van. Obviamente para las autoridades esta versión fue cero creíble y decidieron proceder con el juicio. Cuando el caso ya pasó a juicio, comenzó a ser bastante popular para los medios de comunicación, quienes se comenzaron a interesar por las fotografías, por la atrocidad del crimen y sobre todo por la principal sospechosa, ya que para todos era una mujer bastante hermosa. En muchas ocasiones, Jodi dio entrevistas a los medios de comunicación. Para algunos esta era una manera de defenderse, explicando que ella no tenía nada que ver y que era una víctima más. Mientras que algunos entrevistadores señalaron haberla visto con una actitud bastante soberbia. Posteriormente, a Jodi se le asigna un abogado, quien comenzó a hablar con ella sobre su relación con Travis. Y desde aquel momento comenzaron varias acusaciones hacia Travis, señalando que era una persona violenta y abusiva, e inclusive llegó a decir que era un pedófilo. 3 años después del asesinato comenzó el juicio. Primero comenzaron los investigadores, quienes señalaban que Jodi había cometido el asesinato como una especie de venganza, porque ella sabía el viaje que iba a hacer a Cancún en compañía de Mimi Hall.
También explicaban que este caso no podría ser considerado en defensa propia por las heridas que tenía el cuerpo de Travis, ya que este contaba con 27 puñaladas, un corte en todo el cuello y un disparo encima de la ceja. Heridas bastante fuertes para una persona que solo quería defenderse. Por otro lado, la defensa comenzó a señalar que Travis no era la persona que todos creían, indicando que había faltado a su religión teniendo relaciones sexuales con Jodi, todo esto en secreto. E inclusive dieron otra versión de los hechos, explicando que Jodi le estaba haciendo las fotos en la ducha, y explican que en algún momento la cámara se le cae, por lo que Travis reacciona de una manera agresiva y la comienza a atacar. Después de escuchar esta versión, pasa Mimi Hall al estrado. En el tribunal, Mimi contesta que Travis era una excelente persona y que la relación que tenían era únicamente de amistad, que ellos nunca tuvieron algún tipo de amorío y mucho menos una relación sexual. También explica que Travis sí llegó a tener un interés amoroso ante ella, pero que ella lo rechazó y que él simplemente respetó su decisión. Dentro de las cosas que dijo, también señaló que Travis le había dicho que él tenía una acosadora, que ésta le había pinchado las llantas de su auto y que incluso le había revisado lo que era su correo electrónico y sus cuentas bancarias. También señaló incluso que esta persona había entrado a su casa por la puerta del perro y que en ocasiones ella se quedaba descansando en su sofá. Cuando explicaron un poco lo de esta acosadora, se señaló a Jodi como la acosadora, puesto que al revisar su correo sería la manera en que ella se enteró del viaje a México. Después de que Mimi hablara, se volvieron a mostrar las heridas que había tenido Travis y también se mostraron unas que tenía en sus manos y sus antebrazos, las cuales mostraban que eran heridas de defensa. La siguiente persona que declaró fue la misma Jodi, quien en un comienzo indicó que ella había sido abusada por parte de Travis. Después dio varias descripciones de cosas horribles que él había hecho, como por ejemplo masturbarse con pornografía infantil. En el momento que ella estuvo en el estrado también se mostró un audio, en el que los dos estaban teniendo relaciones sexuales. Y en medio de este audio se podía escuchar las cosas que él le decía a Jodi. Y en su mayoría eran descripciones bastante fuertes de las cosas que le quería hacer en medio del acto sexual. Este juicio duró debatiéndose durante días, pero al final el jurado determinó que Jodi Ann Arias era culpable por homicidio en primer grado. Pero en este punto aún no se sabía su sentencia. No se sabía si iba a ser condenada a la pena de muerte o a cadena perpetua. Aún así, para los medios de comunicación, para las personas que seguían el caso y sobre todo para la familia de Travis, esto ya era una victoria y estaban extremadamente felices con el resultado. Sin embargo, Jodi sí se veía un poco escéptica con que esta hubiera sido la decisión del jurado, y de hecho apenas terminó el juicio dio otra entrevista a un medio de comunicación, a quien le señaló que esperaba recibir la pena de muerte, ya que para ella este era el final y su perdón. Después de esto se hicieron varios juicios para determinar cuál sería la pena de Jodi. Durante el tiempo que se esperó la pena, el jurado estuvo en varios juicios, pero en ningún momento se encontraban de acuerdo. Había un porcentaje que quería la pena de muerte y había otro porcentaje que prefería la cadena perpetua. Y hasta el 13 de abril del 2015, el jurado estuvo totalmente de acuerdo en que Jodi Ann Arias fuera condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato hacia Travis Alexander. Bueno chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, demuéstramelo con un like y suscríbete. Recuerda también que subo videos todos los viernes y que puedes dejarme en tus comentarios qué opinas de este video y si hay algún otro que te pueda llegar a gustar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.